Y David dice que va a ir a llevar los himnarios que tenemos a la librería allá en Lubbock para cambiarlos por eso, si lo podemos encontrar allá en Lubbock. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar esta mañana con la verdad número 3 para creyentes nuevos, el papel de la Biblia. Y no es este papel, hermanos. Este es el papel que hace la Biblia en la vida. Vamos a empezar en 2 de Pedro. No, creo que es el 1 de Pedro. A ver. Sí, el 1 de Pedro, la primera epístola de San Pedro, capítulo 2. Porque si somos creyentes nuevos, dice la palabra de Dios que somos ¿qué? Más que vencedores. Sí, pero cuando empezamos, si somos vencedores, pero somos bebés espirituales, ¿verdad? Infantes, porque estamos principiando en la fe. Y dice aquí, número 2, capítulo 2, primer versículo, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, si ustedes ya recuerden cuando tenían niños recién nacidos, ¿cuál es la primera cosa que hace un niño? La primera cosa que hace un niño es Llorar. llorar a veces, ¿ok? Depende. Tiene mucha hambre, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo va a comer? Porque no está conectado por el ombligo otra vez, y entonces la primera cosa que va a hacer es buscar algo de comer. Sí. Y necesitan comer la leche maternal, ¿ok? ¿Y qué pasa si no tiene ese deseo? ¿Qué significa? Se enferma. Se está enfermo, ¿verdad? El niño está enfermo, si no está buscando la primera comida. Y dice aquí la palabra de Dios que desear, así como los niños desean la leche, también nosotros debemos de desear la leche espiritual, la cual es No adulterada. sí, pero ¿qué es la leche espiritual? ¿Qué estamos? La palabra de Dios, La palabra de ¿verdad? Dios, sí. Esto es la manera en cómo vamos a crecer espiritualmente, es por tomar la leche espiritual. No está diciendo que la palabra de Dios es solamente leche, porque también hay carne en la palabra de Dios. Pero el niño no puede masticar la carne, ¿por qué? Pues no tiene dientes, No puede digerirla, ¿verdad? ni nada de eso. Entonces solamente de la leche de la mamá. Y entonces está diciendo, así como desean los niños la leche, nosotros también debemos de desear la comida espiritual. ¿Ok? ¿Qué significa la palabra adulterada? Adulterada, ¿qué es eso? Pues una doctrina no bíblica. Sí, pero sencillamente, ¿qué es la adulteración? Hay ponerle más. Sí, agregar algo más. Y entonces, en cuanto a la leche, podemos agregar un poco de chocolate Sí. para que la tomen los niños. No quiero la leche, pues un poco de chocolate, sí, les gusta. Y así es, hermanos, con la doctrina. Dice, oh, no quiero doctrina, eso no me conviene. Entonces agregamos algo dulce a la doctrina para satisfacer los deseos de la gente. Y es lo que está diciendo aquí, no debemos de adulterar, eso es contaminar la doctrina, contaminar la palabra con las cosas sencillas. Y así es, hermanos, debemos de desear la palabra así, sin adulteración.
sin Anidile ni nada. nada, ni chocolate, ni azúcar, ni nada de eso, los sabores. Pero el mundo, hermano, sí quiere algo, no quieren la doctrina. Quieren algo, como dice, para rasguñar las orejas del perro. Así es. Ustedes ya tienen perros en su casa, ¿o no? Tenido. En el pasado, ¿verdad? ¿Y qué le gustan? ¿Qué le gusta al perro? Rasque. Rasque sí, por las orejas o por la cabeza. Así es. Y si no, ya sale. ¿Ok? Y entonces dice Pablo que la doctrina es así. Viene un tiempo cuando prefieren rascar la cabeza, las orejas del perro en vez de escuchar la palabra y la sana doctrina. Y Pedro está diciendo aquí que debemos tener el mismo deseo como un niño recién nacido, la leche. ¿Para qué? Dice, para que por ella crezcáis para la salvación. Si vamos a crecer espiritualmente, hay que ingerir la palabra de Dios y dirigir la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre ingerir y digerir? Ingerir es tomar. Ujú. Digerir es para afuera, ¿no? Pues de la comida. Cuando, ¿Qué? cuando Sí, la digiere es comida. cuando ya agarra todo separan lo bueno de lo malo y ya digiere, ya está en el cuerpo. Sí, y se absorba en el cuerpo y se hace parte del cuerpo del bebé. Pero ustedes saben que a veces, pues si tienen niños, después de tomar, los ponemos aquí en el hombro para hacer la erupción, y a veces, ¿qué pasa? Lo echa para afuera. Ya no sale la leche y no sirve para nada. Ya no lo digirió. No, es una cosa ingerir y otra cosa digerir. Y hermanos, si venimos a la iglesia semana tras semana e ingerimos la palabra de Dios y salimos por las puertas y no la digerimos, ¿qué provecho hay? Hay muchos que cuando salen de la puerta dicen, ¿de qué predicó el pastor esta mañana? Oh, del pecado. ¿Qué dijo? Estaba en contra del pecado. ¿Qué más? Se me olvidó. No, se olvida todo. Dentro de 24 horas vamos a olvidar a 90-95% de lo que hemos escuchado, no más. Si no tomamos nota, si no participamos en la discusión, vamos a olvidar. Y así es con la palabra de Dios. Si estamos leyendo, dice en Santiago, que lee la palabra, la cierra y va y se olvida. Como el hombre que mira en el espejo y se olvida cómo se parece el espejo. Y así somos nosotros a veces, hermanos, que miramos en la pura palabra de Dios y la ingerimos, pero no la dirigimos, y entonces nos olvida lo que dice la palabra de Dios. No estamos masticando. Mira, es como la chiva o la vaca. Cuando ellos comen, ¿qué hacen con la comida? La humean, la mastican. Ajá, la segunda vez, porque pasa por la primera parte del estómago para dirigir un poquito, se vomita poquito para masticar de nuevo, lo traen otra vez en otra región del estómago. Dicen que hay 4 estómagos, pero no son 4 distintos, son varias partes del estómago de ese tipo de animal. El conejo es así, la chiva, la oveja, ¿qué más? El camello, la vaca, ¿ok? Tiene ese tipo de estómago para ruminar otra vez. Yo creo que para no comerse la hierba dura, ¿no, hermano? Ujú. Creo yo. ¿Sí? Y tienen que, nosotros, siendo humanos, no podemos comer vegetales así, como lechuga y todo eso, debido a la forma de las células del organismo. No podemos digerir la ensalada, porque dice el médico que debo tomar más ensalada en vez de papas. Es porque a tratar de dirigir la lechuga,
el cuerpo gasta energía y por eso baja el peso. Porque en vez de agregar energía, está usando energía y no podemos dirigir las células de los vegetales. Entonces, si comemos mucha ensalada, vamos a perder peso porque no podemos dirigir las hojas, porque no somos vacas, no somos caballos. Pero en la forma del estómago de esos animales tienen químicos para dirigir y romper y descomponer los componentes de las hojas y por eso pueden producir leche y todo eso para los bebés. Y entonces, hablando de eso, cuando leemos la Biblia de Dios, la palabra de Dios, necesitamos tiempo para meditar eso. Esto es ruminar, como los animales, ruminar en la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo se puede aplicar este versículo? Eso es un método de aplicar la palabra a nuestras vidas, hermanos. Y entonces, dice en Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si queremos guianza en este mundo, necesitamos una vista clara, una vista bíblica del mundo para poder interpretar lo que está pasando alrededor de nosotros. Si no sabemos que Dios tiene un plan, no solamente para nosotros mismos, pero también para el planeta, para el universo, nos podemos deprimir si no estamos seguros en lo que el Señor está haciendo en el mundo. Sabemos que Dios es soberano y Él va a triunfar en el mundo. Y entonces en la palabra de Dios se encuentra la sabiduría que necesitamos para vivir en este mundo y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Pues usted sabe que la primera parte, ¿cómo se llama la primera parte de la Biblia? ¿Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento y después, El Antiguo. sí, y luego el Nuevo Testamento. ¿Okay? La palabra testamento significa un pacto, un pacto. Como cristianos enfocamos en el Nuevo Testamento, pero a veces no podemos entender lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento si no entendemos el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Cristo fue a bautizarse, ¿qué dijo Juan? ¿Se recuerdan? En la el primer capítulo de San Juan, ¿qué dijo? Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué le llamaba un cordero en vez de un puerco? O un pavo. Porque el cordero es más tranquilo, ¿no, hermano? Más apacible. Pues, ¿qué fue el propósito del cordero? Era un sacrificio, ¿no? Un sacrificio de la Pascua. Y también para los pecados sacrificaban los corderos y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no tenía sentido de los sacrificios del Antiguo Testamento, no tendría ningún sentido en esa palabra. ¿Ok? Entonces hay que tener el Antiguo tanto como el Nuevo para entender ampliamente lo que dice en el Nuevo Testamento. Hermano, Pablo habla en 1 Corintios que los que todavía toman leche son carnales. Uh-huh. Sí, y como dijo aquí en Pedro, hay que crecer espiritualmente. A mí me gusta la leche, pero
no solamente la leche. No va a tomar leche toda la vida. Toda sí, la mucha vida, leche. no. Me gusta la carne, me gustan muchas cosas, muchas comidas. Porque dice Pablo aquí, hermano, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ujú. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ujú. Y así es, no debemos quedar como niños. Ajá. Otra vez, regresando a esa parábola, ese sentido, si tienen un niño, por ejemplo, cuando se nació la nieta nuestra, hace casi 3 años, empezó a comer, pero por falta de la leche no recibió suficiente y el nivel de azúcar en su sangre se bajó peligrosamente y le amenazaba la vida. ¿Saben por qué? Es porque la nuera, sí es nuera, ¿verdad? No era La nuera tenía la bebé por cirugía, no por la naturaleza, cesárea. cesárea, ¿ok? Y por eso no entró la leche como normal. Cuando una mujer empieza a batallar con el parto, entonces empieza a fluir la leche. Pero en la cesárea no es normal. Y entonces el cuerpo de la nuera no funcionó, no respondió como normal. Y la niña no estaba recibiendo nada de leche. Y entonces tenían problemas. Tenían que darle fórmula, etcétera, en el hospital. Y yo estaba pensando que eso va a afectar su cerebro y su desarrollo. Pero ya está grande, ya tiene como 3 años más o menos, va a cumplir 3 años este verano, ya está saludable. Pero cuando hay un problema en desarrollo, nos espanta, tenemos temor, ¿qué está pasando? Pero cuando hay un niño que no crece, pues la llevamos al hospital, la llevamos al médico. Pero cuando hay una persona, entre comillas, que dice que es cristiano y no desarrolla espiritualmente, no hay problema. Ya hizo la ración, aceptó al Señor, no importa si está creciendo o no. Pues no es saludable. Un cristiano que no crece, un cristiano que no se desarrolla, no es saludable. Y hermanos, hay muchos cristianos, digo entre comillas, porque si son cristianos o no, pues quién sabe. La prueba está en el fruto. Debemos de desarrollar fruto en nuestras vidas. Y si no estamos desarrollando, y entonces hay un problema espiritual. Como dice Pablo, que sois carnales, que no sois espirituales. Y un hombre que solamente toma leche a la edad de 35, 40 años, y todavía está tomando leche, y todavía está llevando pañales, No ¿verdad? la digirió, ¿Ah? no la digirió, ¿Verdad? no No está creció. creciendo, ¿Cómo? no está creciendo. No está creciendo. Y hay mucha gente aquí en las iglesias hoy en día. Ustedes saben cómo luchan los niños, los hermanos entre sí. Yo quiero ese juguete, no, yo quiero ese juguete. Y así es en la iglesia, hermanos. Yo quiero este color de la alfombra, no, yo quiero este color de la alfombra y todo eso. ¿Por qué? Porque son infantes espirituales, son bebés todavía. Y estamos peleando y discutiendo y todo eso. ¿Por qué? Porque somos carnales. Somos infantes espirituales. Y eso es una enfermedad muy grave en muchas iglesias. Decía un pastor, hermano, que los pastores no deben de pedir ayuda para los colores. Ujú. Ajá, exactamente. Sí, hay muchas veces, ya tengo más de 30 años en ministerio, en varias iglesias, Sí. y varias veces hemos tenido que comprar nueva alfombra. O los asientos, oh Dios mío. ¿Qué diría Cristo en la primera iglesia batista de Jerusalén? ¿Ok?
Pues entonces todo era de roca y piedra, no tenía alfombra, ¿verdad? Pero así es, hermanos, en las iglesias batallamos de cosas que no importan, que no importan. Hermano, y luego, cuando usted le empieza a dar oportunidad a algún líder, que ya predica y todo esto, a mí me pasó así, llega el momento en que él ya se siente más grande que usted Ujú. y empieza a hacer pues, cosas que no son de Dios y hasta que se divide. Sí, y a veces la gente en la iglesia que con un poco, ustedes ya saben de los niños, cuando empiezan a las edades de 13, 14, 15 años, ya saben todo, ¿verdad? Más que los padres. Los padres no saben nada. Y entonces, así es en la iglesia, hay un hermano que quiere ser predicador y entonces descubre la verdad que estaba escondida desde la eternidad y apenas descubrió algo nuevo y quiere compartir eso. Y nosotros, los maduros, estamos diciendo, otra vez, ¿ok? Porque un poco de sabiduría es peligroso. Y hay gente en la iglesia que Dios ha llamado a predicar y nunca se entregaban al Señor. Por alguna razón u otra, deciden de quedarse donde están. Oh, yo puedo continuar con mi trabajo y ser pastor también, como yo. Yo soy bivocacional, tengo trabajo en el petróleo, en la seguridad, y tengo un puesto aquí en la iglesia. La diferencia es que en 85 renuncié a la escuela en Kermit, Texas, y mi esposa y yo, y el niño de 6 meses, empacamos todo en un U-Haul y fuimos al seminario en Fort Worth. Y sufrimos, hermanos. 3 años y medio, falta de dinero, falta de muchas cosas para servir al Señor. Y recibí la maestría de teología, se dice así, maestría, ¿verdad? Master's degree en divinidad, en teología, para prepararme para ser un pastor. Y hay otros que Dios ha llamado que nunca responden, pero todavía quieren quedarse. Y como les dije antes, son como el espino debajo del asiento del caballo para un pastor. Porque creen que ya saben más. ¿Y a dónde fuiste al seminario? Bueno, yo no fui. ¿Qué estudiaste? Nada. El Señor me reveló todo. No necesito estudiar. Me pongo de pie, abro la boca y la palabra de Dios sale. Hermano, eso es peligroso. Eso es peligroso. Debemos de continuar en los estudios y todavía, aunque tengo tanta educación y experiencia, todavía necesito estudiar la palabra de Dios. ¿Okay? La leo, la estudio. Tengo en mi casa una biblioteca de muchos libros, comentarios para estudiar. Tengo apuntes, tengo estudios para prepararme. Debemos de continuar estudiando, desarrollando, creciendo. Así es con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no cambia. Mira lo que dice en Isaías, capítulo 40. Capítulo 40, Isaías capítulo 40. Hay muchos que están diciendo hoy en día, aún en la iglesia, la palabra de Dios ha cambiado. Y por eso debemos de aceptar tantos pecados en la iglesia, porque estamos en este lado de la historia. Eso fue aquel lado, pero aquí estamos en el lado correcto de la historia. ¿Qué dice eso aquí? Empezando en el versículo 7, dice, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor,
mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Y qué dijo Cristo en cuanto a eso? Que escudriñáramos las escrituras, ¿no? Sí, pero como en pasar de la palabra de Dios, dijo, los cielos pasarán, Mas mi palabra la tierra pasará, pero la palabra de Dios, la palabra suya, permanecerá para siempre. permanece para siempre. Y así es, debemos de invertir nuestras vidas, nuestro tiempo en escudriñar la palabra de Dios, porque dijo, en ellas las escrituras tienen la vida eterna. Hermano, es que hay iglesias que se van a los extremos. Allá en Delicias hay una iglesia que dicen ellos que hubo momentos, hermano, en que llovió oro. Ajá, he oído de eso. Pero ¿cómo? Ujú, Pues yo creo que Dios prefiere otras cosas, salvar almas y todas esas cosas. ujú. Una vez les llovió oro, hermano. Son tranzas de los pastores esos, porque cuando llovió oro, ahí entró el tema de que hay que dar anillos y alhajas y todo eso, hermano, y juntaron todo eso para construir, claro. Pero eso no viene en la Biblia. No, no, no llovió oro. Las mujeres traen sus aretes, traen sus brazaletas y todo eso para hacer el Sí. tabernáculo, pero no cayó No. de la... Usted sabe que solamente eso puede pasar dentro de un tabernáculo o dentro de un templo, Claro. porque hay que bajar del techo, ¿verdad? Porque usan, no sé cómo se dice en español, es glitter, Glitter, glitter. Son brillantina. No, brillantina, ¿es español? brillantina. Brillantina. Eso es lo que es. Sí. No es oro verdadero. No. Ok. Pero dice, oh, mira, está lloviendo oro. No, hermano, y hubo tuvieron un problemón tremendo, hermano. Andaban en la Sierra Tarahumara, ¿no? Sí. Cuando se perdió un niño. Perdió un niño. Y ellos decían que ahí estaba como la roca, ¿verdad? Como que cayó para adentro y les dio mucha, ¿cómo se dice? Esperanzas a la mamá. Ujú, El Los pastor. hermanos, pobrecitos, sufrieron mucho. Creían ellos que de veras lo iban a hallar vivo y no, ujú, sí. se murió. Y por eso hay que conocer la Biblia para saber y distinguir lo verdadero y lo falso, hermanos. Sí. Entonces, la palabra de Dios no va a cambiar. Ok, pues entonces, ¿por qué no hacemos sacrificios? Si no cambia la palabra de Dios, ¿por qué no tenemos sacrificios hoy en día? ¿Por qué ustedes no trajeron las ovejas esta mañana para matar? Porque Dios ya hizo el sacrificio. Ya. Exactamente, se cumplió esa parte. Y muchos dicen que, pues entonces, si ustedes van a tener sacrificios, ¿por qué no aceptan a los homosexuales? O si ustedes comen tocino, ¿por qué no pueden aceptar a los homosexuales? Porque la Biblia dice que no, hermano. Y esta ropa es de algodón y poliéster, estamos mezclando telas, eso es prohibido en la Biblia. ¿Por qué? Si ustedes pueden hacer tal chaqueta, tal chamarra, así, ¿cómo es que no pueden aceptar a los homosexuales? He oído estas discusiones varias veces con hermanos en las iglesias. No, sí. ¿Ok? Hay iglesias, ¿verdad, hermano? Ujú. Entonces la Biblia está clara. ¿Por qué comemos tocino? Porque dijo Pablo, Pablo, no era Pedro, que bajó las sábanas que tienen los animales. Pedro Dijo, creía que era pura cosa inmunda, ¿verdad? ajá, y dijo Dios que comiera. No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Exactamente. Y hay razones. Pero todo se cumplió en Cristo. Y entonces, ¿cómo debemos leer la Biblia? ¿Ok? Es como una carta de amor de Dios que nos ha mandado. En este método, si quieres escoger un método, empezando con un libro, por ejemplo, el libro de Juan, leer un versículo y pedir que Dios le enseñe una verdad espiritual en este versículo. Por ejemplo, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo era con Dios, y el
el verbo era Dios. Y nomás pensando en eso, vamos a meditar eso un poquito. ¿Qué nos está diciendo este versículo? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es que Jesucristo es Dios, ¿no? ¿Qué es Dios? Y Dios es eterno, ¿verdad? Y si Cristo es Dios, también es eterno. En otras palabras, no fue creado por Jehová. Es eterno, así Hermano, como Dios. ¿por qué dice el primogénito de la creación? Ujú. ¿Por qué dice eso? Sí. Dice que es el primogénito, pero no era el primer creado. A diferencia, ¿qué es el primogénito? Primero, El primero, El primer hijo, ¿verdad? ahí no es que hay un segundo. Pues hay segundos en las familias. La palabra, lo que está significando, el primogénito recibió todo del Padre. El reino, la riqueza y todo eso. Más de doble de lo que recibieron los demás, los otros. ¿Quién fue el primogénito de Abraham? Isaac, ¿Isaac? No, era Ismael. Ismael, sí, pero no con la mujer. Exactamente. Primogénito no significa el primer nacido. ¿Ok? no, No, porque Ismael fue el primer nacido. Porque Ismael fue natural, Ujú. un hijo natural. E Isaac era de la promesa. Y por eso es primogénito. Hermano, está como con María. Ujú. María, los católicos dicen que no tuvo más. La Ujú. Biblia diría unigénito, Ujú. pero dice primogénito. Ujú. Primogénito es uno, que haya un primero. segundo y un tercero. Ajá. Y dice que es el único. Esa palabra en griego significa, ¿cómo se dice? One of a kind en inglés. One of a kind. One of a kind. No hay otro como este. Hay otros, pero no como este. El primogénito. No, el único. Ah, único. Ajá. El único. Único, sí. Pero único en inglés significa unique. No hay nada como esto. ¿Ok? Único. El único. Ok, entonces Cristo era el único con eso. Ya tenía otros hijos. Y también Abraham dice que Isaac es el único hijo, la misma palabra hablando de Cristo, el único de Abraham. Pero no fue. No. Y cuando se murió Sarai, ¿cómo se llama antes? Se casó con otra mujer, criatura, y tenía más hijos por ella. Tenía muchos más hijos. Y entonces, Isaac es el único de esta manera. Único de ese matrimonio, ¿no, hermano? Pues sí, de ese matrimonio, pero de la promesa. Y entonces, la palabra de Dios no dice que Cristo era el primer creado por Jehová, como dicen los testigos de Jehová, que Dios Jehová creó a Cristo, a Logos, y luego Él creó todo lo demás. Hay dos hechos de la creación así. Eso no es bíblico. ¿Ok? Pero así, de un versículo, estamos pensando, estamos meditando en eso. Y entonces, algunas verdades espirituales que se encuentra, dice, el mundo fue creado por el verbo. ¿Ok? Porque vamos a ver en el capítulo 14, dice que el verbo era Jesús, el Logos. Y entonces, podemos leer versículo tras versículo pidiendo que Dios nos enseñe algo espiritual. O quizás por lo menos si estamos leyendo y hay preguntas, hay que apuntar las preguntas y preguntar a alguien que sepa la respuesta correcta. Cuando yo era joven, a la edad de 14 años, yo empecé a leer la Biblia diariamente. Porque les dije antes
tuve que esperar a mi hermana porque estaba pintando sus ojos y todo eso en el baño y yo no podía entrar, ¿ok? Ni para cepillar los dientes ni nada de eso. Tuvimos que tomar turnos y no sé cuánto tiempo pasaba ella en el maquillaje. Pero entonces me quedé en la recámara y así estaba con mi Biblia en mi cuarto, esperando mi turno en el baño. Y yo leía la palabra de Dios por unos 20 minutos más o menos, no tenía un programa, y después empecé a orar a Dios, día tras día. Y cuando tenía preguntas que no entendía, preguntaba al ministro de jóvenes en la iglesia. Yo tenía 14, ya tenía 30 y algo de años. Y entonces si yo crecía espiritualmente, haciendo preguntas de alguien que supiera. A veces, en vez de preguntar a alguien que sepa, la gente va a Facebook o Twitter y esos lugares, media social, para buscar respuestas de otras personas ignorantes, que no sepan nada, porque no tienen confianza en los que tienen educación. O usted fue al seminario, ya está corrupto, ya está contaminado por la educación. Y entonces hacen preguntas de los ignorantes y nunca saben exactamente lo que dice la palabra de Dios. Y entonces debemos de apuntar preguntas para hacer en la iglesia o en comentarios o algo para entender lo que está diciendo la palabra de Dios. Y entonces, después de leer y meditar, ¿cómo vamos a aplicar? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Entonces, hay que hacernos preguntas. ¿Qué dice ese pasaje de Dios? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos habla de Cristo? ¿Qué nos habla del pecado? ¿Qué nos habla del comportamiento? Debemos de pensar en esas preguntas porque si leemos, estamos ingiriendo. Pero si no pensamos, no estamos dirigiendo, ¿verdad? Digiriendo la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son los mandatos que están aquí? ¿Qué debemos de obedecer? Quizás hay una práctica en la vida que debemos de cesar. Hay que pensar en la palabra y no solamente leer por el miaje, papel tras papel. Mira, leí esto y esto y eso. Así no es la lectura bíblica. Hay que hacer el esfuerzo de ingerir y digerir la palabra de Dios. ¿Ok? Ustedes tienen algunas preguntas de la palabra de Dios, el papel de la palabra en nuestras vidas. ¿Ok? ¿Tienen ustedes un plan para leer diariamente? Bueno, si nosotros, por ejemplo, si esto es la palabra de Dios, es la comida espiritual, y si comiéramos solamente los domingos, la vida o la comida natural, ¿cómo seríamos? Flaquitos, ¿verdad? Sí. Ya, sí, como Alex, está muy flaquito. ¿Ok? Yo lo que hago es sacar estudios de la Biblia, de un tema. Ayer saqué un tema porque tengo mucho tiempo pensando en ese tema, el yo soy. Y lo saqué porque solamente así le podemos explicar a los católicos que el pan, ese que se comen y lo transforman en Cristo, es un pan simbólico. Dios está hablando del pan para enseñar otras cosas, como la puerta. La puerta y el pastor, la vid. Ajá. Y todo eso. Sí, hermano. Y me ayuda mucho sacar temas así. Ahí nomás las hago y las leo de vez en cuando. Y entonces, si comiéramos solamente 1, 2, 3 veces a la semana, nos vemos muy flacos, muy débiles.
Y por eso espiritualmente, si comamos solamente el domingo o el domingo y el miércoles, ya seremos débiles espiritualmente. Y así hay mucha gente que no puede reconocer. Si usted tuviera mucha hambre, ¿ok? Y alguien le ofreciera algo parecido a la comida, ¿qué haría? Comer, porque tiene mucha hambre. Y así es, hermanos, con los maestros de doctrina falsa. Tenemos que tener cuidado qué vamos a comer. Exactamente, porque si usted tiene mucha hambre por no comer la palabra de Dios, alguien le ofrece algo que parece algo bueno, una doctrina buena. Nuestro cuerpo nos hace mal. Ujú. ¿Ok? Podemos ingerir doctrinas falsas debido al hambre. O también los pasteles, los postres. Hay muchos que comen el merengue del pastel y todo eso, del postre. Y cuando comen mucho pastel, mucho merengue o mucho de eso, y sí, y viene a la mesa para comer y ya no tiene hambre porque está lleno de merengue, de azúcar, de postre y no quiere la comida sana, la comida buena. Y así es que están ofreciendo muchos pastores en la tele un merengue, un postre, y la gente no tiene hambre para la palabra de Dios, porque están hartos, están llenos del postre, del pastel. Así es. Ok, ¿tiene más preguntas? No, todo está muy bonito, muy bien, hermano, muy bonito. Ok, entonces vamos a tener una oración.